Bienvenidos a Index. Hoy nos visitan los doctores Daniel Cardinali y Daniel Vigo. Con ellos vamos a conversar sobre sus investigaciones referidas al sueño. ¿Qué es el sueño como pregunta fundamental? Bueno, el sueño es una etapa de nuestras vidas en la que ciertamente no estamos apagados. Durante el sueño pasan distintos procesos que tienen que ver con el aprendizaje, la consolidación de la memoria, la restauración energética, la restauración de nuestros tejidos. Durante el sueño aprendemos y crecemos. Es en definitiva un estado en el que estamos inconscientes, pero a diferencia del coma, nos podemos despertar según la intensidad del estímulo. Doctor Cardinali. Por lo negativo, el sueño es lamentablemente poco apreciado por la sociedad actual. Cuando uno ve, por ejemplo, a un adolescente que concilia su sueño muy tarde, que empieza en el colegio muy temprano y que el fin de semana deja prácticamente de cualquier rutina para estar alerta y en el baile y en las fiestas, evidentemente no ha sabido ese teórico ideal adolescente del cual hablo, no ha sido educado para entender que el sueño es crucial y fundamental. Y lo que dice Daniel es muy cierto, ¿no? En el sueño no nos apagamos, en el sueño pasan otras cosas que ni siquiera entendemos en su profundidad. En el cuerpo sí claramente lo entendemos porque son más medibles fisiológicamente. Nuestra vida transcurre como en tres cuerpos diferentes. Vivimos en un cuerpo de este momento, la vigilia, en un cuerpo de una parte del sueño, que es el sueño lento, en el cual es como el balancín de la vigilia, son todas las funciones que se recuperan biológicamente, y en un cuerpo que es un cuerpo paradojal, absolutamente paradojal, que es el del sueño de movimientos oculares rápidos. Es realmente muy interesante lo que pasa en ese momento, porque si uno se para en la puerta y pregunta, ¿el hombre es un animal que controla la temperatura? Todos vamos a decir que sí, porque a diferencia de las lagartijas o de las serpientes, nosotros controlamos la temperatura, pero solo en una parte de nuestra vida. Para una persona de mi edad, prácticamente 6 años de mi vida pasado en este estado de descontrol, en el cual nos parecemos más a una lagartija que a una persona. ¿Por qué pasa eso? Porque en ese momento se produce un fenómeno que todavía no tenemos muy bien aprehendido, en el sentido de entenderlo, que es el sommeil, el sueño, los sueños. Y como no hay nada peor que ejecutar nuestros sueños, cuando al Quijote se lo ve a las 3 de la mañana pegándole con su espada a las sacas de vino de la venta, y el caballero estaba luchando contra los enemigos de su sueño, lo que escribe Cervantes es, pero pareciera despierto, porque está con los ojos abiertos. Ese proceso que es actuación del sueño es una patología del sueño. Y hoy sabemos que es una patología que hay que tratar, y más aún que es una etapa inicial de la enfermedad de Parkinson, que es todavía algo más trascendente. Así que si no le damos valor al sueño, estamos cometiendo un grave error como seres humanos. Es decir, que hay una modificación en nuestra manera también de dormir a lo largo de la historia. Sí, hace 200 años hubo un gran cambio en nuestra historia tecnológica, que fue la invención de la luz eléctrica. Eso ha modificado drásticamente nuestras costumbres. Nadie está hablando que tenemos que apagar las luces de nuestro planeta para volver a la época de las cavernas, ¿no? ni mucho menos. Pero sí, esta invención ha determinado que tengamos la falsa ilusión de que podemos avanzar con nuestros periodos de actividad mucho más allá de la puesta del sol, de que podemos prolongar indefinidamente nuestra actividad productiva. Pero lo cierto es que nuestra fisiología nos preparó para tener un periodo de actividad y otro periodo de descanso. Un periodo de descanso que a lo largo de nuestros años de evolución fue ciertamente protegido.
aún a pesar de que es un periodo de riesgo, cuando dormíamos hace 100.000, 200.000 años, estábamos expuestos a la acción de cualquier predador que anduviese pasando por ahí. Entonces, si fue protegido, debe ser porque algo muy importante está pasando. Con la iluminación de nuestras noches hemos cambiado nuestro medio ambiente, hemos creado lo que llamamos la sociedad de 24 horas/7, 24 horas funcionando los 7 días a la semana, los 365 días del año, y esto trae un sinnúmero de problemas asociados a la disrupción de todos los mecanismos que veníamos describiendo. Sin ir más lejos, una persona que se despierta luego de haber dormido poco y luego de permanecer tal vez 17 horas despierta, que parece mucho pero no es tanto, una persona que por ahí un viernes se levantó a las 6 de la mañana y está volviendo a su casa a las 11 de la noche, tiene un nivel de alerta similar al de una persona ebria, es decir, que está manejando tal vez por la autopista con un nivel de reacción idéntico al que tendría una persona que bebió más allá del límite legal permitido. ¿Y esta idea de que el cerebro se baña a sí mismo en el sueño, qué significa? Ese es un hallazgo relativamente reciente de estos últimos 5 años, en los cuales se ha verificado que la remoción de productos tóxicos, proteínas anormales, que son la causa de la neurodegeneración, se produce durante el sueño, sobre todo durante el sueño lento. Y este es otro motivo por lo cual defender el sueño es fundamental, porque no solamente estamos comprometiendo el alerta y nuestra función cognitiva, sino nuestro cerebro hacia el futuro. Y no es menor el hecho que todos, por ejemplo, las lesiones patológicas cerebrales de la enfermedad de Alzheimer, de la enfermedad de Parkinson y de otras neurodegeneraciones, comienzan mucho antes de la manifestación de la enfermedad. Y por suerte estamos empezando a determinar que lo que pasa en el sueño de una persona está anticipando lo que luego va a ocurrir años después con su cerebro. Pero volviendo al tema del bañado del cerebro, hoy hay coincidencia total en que prácticamente se duplica la capacidad de remoción en el cerebro de los productos tóxicos durante el sueño de tipo lento. Y en esta idea de respetar el sueño, de cuidarlo, ¿qué recomendaciones, qué consejos podemos dar para dormir mejor? En definitiva, nos va a hacer mejor. Bueno, hay varios consejos. Uno tiene que ver con reservar el lugar donde uno va a dormir solamente para dormir o para tener relaciones sexuales. Uno no debiera llevar trabajo, no debiera llevar pantallas, no debiera alterar este ámbito que debiera ser sumamente protegido. Este lugar tiene que estar con silencio, no expuesto a ruidos, no expuesto a iluminación externa. En este sentido, los hábitos son muy importantes. Un rito de irse a dormir, de empezar a bajar los niveles de actividad cuando llega la noche. Así como tenemos un rito para cenar, tener un rito para dormir. Las siestas son beneficiosas siempre y cuando se tomen antes de las 4 o 5 de la tarde, y una siesta de 20 minutos, una siesta corta, lo que se conoce como siesta energética o power nap. Con la excepción, por supuesto, de los que tienen privado su sueño como trabajadores en turnos, que por ahí necesitan una siesta más prolongada para pagar la deuda de sueño que vinieron adquiriendo. Esto no son recetas mágicas, pero el viejo dicho de desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo es válido para el que lo pueda implementar. Esos son algunos de los consejos que podemos dar. Es medio talibán acá el amigo Daniel, porque si yo tengo el televisor y me hace dormir, es un excelente chupete electrónico. Sí, estoy plenamente de acuerdo. Por otro lado, es cierto también que estos son consejos para las personas que duermen mal, ¿sí? Hay muchas personas que hacen lo opuesto a todas estas cuestiones y duermen muy bien.
con lo cual son altamente subjetivas, como dice el doctor Cardinal, hay que adaptarlas a la persona en particular y por eso siempre es importante la consulta con el profesional médico, sobre todo teniendo en cuenta que los trastornos de sueño pueden estar acompañados de otras patologías en un ida y vuelta, ¿no? Hay patologías que se acompañan de trastornos de sueño y trastornos de sueño que enmascaran a patologías. El tema del dormir bien, dormir mal, es importante tenerlo en cuenta porque nosotros percibimos de manera errática nuestro sueño. De hecho, hay personas que dicen no he pegado los ojos en toda la noche y sin embargo esas personas duermen, cuando uno mide objetivamente su sueño, tienen un sueño aproximadamente normal. La mejor forma de evaluar la calidad del sueño es la calidad de nuestra vigilia. Y yo creo que ese es el punto que homogeneiza la muestra que recién estábamos hablando. Aquellos que hacen cualquier cosa diferente a lo que recomienda el doctor Vigo y sin embargo duermen bien. ¿Por qué duermen bien? Porque durante el día no han tenido el impacto de la privación de sueño que es seria. Por eso esto es muy importante, sobre todo para los adultos mayores, que muchas veces le prestan atención a que se levantan 3-4 veces en la noche y que eso perturba su sueño, y no es así. En la medida en que esa persona durante el día tenga una actividad normal, no está afectando su sueño. Y en esta idea de rito, evidentemente, subyace la noción de el sueño es algo importante, es algo que hay que cuidar y que no hay que ver como tiempo perdido. Y lamentablemente aquí en una época, hace años, hoy ya no he escuchado periodistas que digan esto, pero hace algunos años había periodistas que decían justamente que se levantaban a las 4 de la mañana como una forma de demostrar que no perdían el tiempo durmiendo. No, evidentemente dormir no es perder el tiempo y esto necesita una sociedad como la nuestra meterlo en la esencia del proceso educativo. Las escuelas debieran tener grupos de defensores del sueño, precisamente por el resultado catastrófico que hoy tenemos en el proceso educativo, que se lo atribuimos, muchas veces no le prestamos atención al tema del sueño para explicar por qué los índices internacionales a la Argentina le dan tan mal. Hay una frase del doctor Cardinal que por ahí quiere explicar para cerrar, si acaso somos lo que dormimos. Es que somos lo que dormimos, no hay ninguna duda, sobre todo porque nosotros creemos que el sueño no existe, el soñar, nos olvidamos de cómo soñamos y lo vemos de una forma, no vemos francamente el equilibrio de una vida que se enriquece, una vida interior, una vida espiritual, una vida intelectual, que se enriquece durante el sueño y que si nosotros obliteramos esa parte tenemos un déficit muy importante. Cognitivamente no hay ninguna duda que el grupo de más riesgo hoy en la sociedad es el grupo de los adolescentes con respecto al sueño. ¿Y por qué? Porque se consolida durante el sueño lo cognitivo y lo emocional. Y creo que esto es un tema que debiera trascender la parte médica, la parte psicológica y realmente convertirse en un tema de Estado, ¿no? A mí una política de Estado que defienda el sueño me parece muy atinada y no se ha podido establecer en ningún lugar de forma como tal, ¿no? Doctor Daniel Cardinali, doctor Daniel Vigo, muchas gracias por compartir este diálogo en el pabellón de las Bellas Artes de la UCA. Nosotros nos encontramos en un próximo programa de Index. Adiós.